El egoísmo del amor materno. Por Julio Cabrera. El tan aclamado amor materno no sería un tema importante para la reflexión filosófica, si no fuera porque, muchas veces, él fue considerado como paradigma de moralidad. Pensadores tan importantes como Hans Jonas han transmitido esa idea. Hablando de las condiciones de responsabilidad de los padres, él se refiere a la conciencia de ser los autores exclusivos de la nueva vida, el espectáculo inmediato del apelo del niño carente de protección, y el amor espontáneo inicialmente bajo la forma de sentimiento de la madre nutriz por el recién nacido, sentimiento compulsivo y ciego, en el postparto, y enseguida, en la emergencia del individuo, un amor lúcido y personal de los padres. Jonah Hans. El principio responsabilidad. Capítulo 4, sección 3. Y más adelante, en el mismo libro. Ya existe en la moral tradicional un caso de responsabilidad y obligación elemental no recíproca, que conmueve profundamente al simple espectador, y que es reconocido y practicado espontáneamente, la responsabilidad para con los hijos, que sucumbirían si la procreación no prosiguiera por medio del cuidado y la asistencia. Esta es la única clase de comportamiento enteramente altruista proporcionado por la naturaleza. Aquí se encuentra el arquetipo de todo actuar responsable. Opecit. Capítulo 4, sección 7. Todos los subrayados son míos. También Elizabeth Badinter cita una frase de Darwin, en donde él dice, la mujer parece diferir del hombre por su mayor ternura y su menor egoísmo. La mujer, en razón del instinto materno, da testimonio en alto grado de esas cualidades para con sus hijos. Badinter. El conflicto, la mujer y la madre. Capítulo 2. Y enseguida menciona a Carol Gilligan cuando, en su libro Una voz diferente, se refiere al cuidado y afirma que la preocupación fundamental con el bienestar de otros sería la consecuencia de la experiencia crucial de la maternidad. Badinter cita también a Antoinette Fouquet, que menciona la superioridad moral de las mujeres en virtud de su capacidad de gestación, y la gestación, como generosidad, genio de la especie, aceptación del cuerpo extraño, hospitalidad, abertura, matriz de la universalidad del género humano, principio y origen de la ética. Cuando una experiencia hasta ahora vista tan solo como particular o íntima es presentada, como paradigma de moralidad universal, es deber del filósofo estudiar más de cerca el fenómeno del amor materno, y del cuidado pretensamente altruista que se deriva de él, porque ahora está en juego la naturaleza misma de la moralidad y su realización. Si hay algo errado con el amor materno, y en el cuidado supuestamente motivado por él, habrá algo de errado también con el paradigma moral que se le atribuye. En este texto, voy a mostrar que, en las ideas que esos textos transmiten hay una mezcla de graves confusiones conceptuales y de mistificación inducida por valores sociales que no han sido suficientemente sometidos a crítica. Haré eso en 3 puntos fundamentales. Primero, el cuidado amoroso materno solo es moral en segundo grado, moral dentro de la inmoralidad. Segundo, el cuidado amoroso materno no es altruista, sino profundamente egoísta. Tercero, aun si existe un instinto maternal, eso no proporciona ninguna justificación moral para la maternidad. Primero, el cuidado amoroso materno solo es moral en segundo grado, moral dentro de la inmoralidad. Existe un fenómeno moral poco o nada tratado en los libros de ética, que llamo moralidad de segundo grado. Consiste en el fenómeno de que se puede ser moral dentro de la inmoralidad. Ejemplo, puedo participar del secuestro de una persona y estar de acuerdo en pedir rescate por ella, pero, al mismo tiempo, puedo cuidar del prisionero e inclusive impedir que colegas más violentos le hagan daño durante su cautiverio. Esto ha ocurrido muchas veces en casos reales. Moralidad dentro de la inmoralidad. Hay múltiples ejemplos de esto, y habría que pensar cuidadosamente cómo evaluar éticamente este tipo de acción, si la conducta éticamente correcta del inmoral apaga, o disminuye su inmoralidad inicial. Sostengo que el cuidado materno, con todo lo que conlleva, aceptando que manifiesta una actitud moral, solo puede manifestar una moralidad de segundo grado si fuera posible mostrar la inmoralidad anterior del propio acto procreativo, sea en las líneas del antinatalismo contemporáneo, sea en las mías propias desde mí, Proyecto de Ética Negativa, de 1989. Veamos esto mejor. Prácticamente en todos los sistemas morales encontramos 2 reglas morales bastante básicas.
1. No debemos manipular a otros, tratarlos tan solo como medios para nuestro propio beneficio. 2. No debemos perjudicar a otros, colocándolos en situaciones que sabemos difíciles y problemáticas. Se puede sostener que el procrear, el traer hijos al mundo, sean ellos cuidadosamente planeados, sea que ellos nazcan, por accidente, transgrede esos dos principios morales. Las personas tienen hijos para su propio placer y beneficio, cuando planeados, o los tienen por accidente, pero en ambos casos hay manipulación, en la concepción que llamo patrimonial de la procreación. Y si se alega que esa manipulación era inevitable, ya que no se los puede consultar, pero que valió la pena manipularlos para darles el don precioso de la vida, vasta literatura filosófica muestra que la vida humana es dura, difícil y problemática, especialmente para los más socialmente desfavorecidos, la mayoría de la humanidad. El mundo no es un lugar fácil ni agradable. Los placeres que podemos arrancar de él son pocos y pasajeros en medio de mucho esfuerzo, y enfrentando permanentemente enfermedades, accidentes, catástrofes y problemas sociales. No tenemos ninguna garantía de si aquel que hacemos nacer será suficiente fuerte como para soportar todas las fricciones de la vida. Las estadísticas nos informan que muchos no consiguen, refugiándose en alcoholismo, drogas o en manías neuróticas, que muchos enloquecen por no conseguir enfrentar el mundo, y que las tasas de suicidio aumentan año a año. Sabiendo todo esto y procreando, atropellamos otro principio moral elemental: no colocar a nadie en una situación que sabemos adversa, difícil y ardua. No lanzar personas en un mundo de angustia, pobreza y depresión, para propio placer o por descuido. La manipulación y el prejuicio de dar algo de baja calidad al que nace, no disminuyen en el caso de las procreaciones accidentales. Al lado de la inmoralidad por exceso de las procreaciones planeadas, la inmoralidad por defecto de las procreaciones accidentales, en cualquier caso, se manipula y perjudica a quien nace. Y con el agravante de que, en la procreación, se manipula el ser mismo del hijo, y no alguna de sus propiedades. Si estos argumentos antinatalistas proceden, entonces todos los cuidados maternos, tan elogiados por Hans Jonas y los otros autores citados, y tan celebrados en general en nuestras sociedades, pueden ser vistos tan solo como morales en segundo grado, ya que ellos son realizados dentro de la doble transgresión, de no manipular y no perjudicar, del acto procreativo. Colocamos al hijo en los peligros de los que intentamos ahora protegerle, cuando la mejor forma de cuidado amoroso sería abstenerse de procrear. Si esto es así, es temerario declarar que un acto que tiene tan solo una moralidad de segundo grado pueda proporcionar un paradigma de moralidad universal. Cuando Hans Jonas se conmueve delante de los cuidados maternos, sin los cuales el niño pequeño sucumbiría, aborda el fenómeno moral ya en movimiento, en mitad de camino, sin ver el contexto mayor de cómo ese pequeño ser llegó a esa situación de desamparo, en donde necesita imperiosamente de la protección materna. La propia moralidad de la procreación no es nunca examinada por Jonas ni por los otros autores citados. Segundo, el cuidado amoroso materno no es altruista, sino profundamente egoísta. Muchas veces las madres admiten el anterior argumento número 1, y dicen, está bien, los traemos al mundo por interés propio a un mundo difícil, pero eso es plenamente recompensado por el enorme amor que les dedicamos. Uno de los imaginarios sociales más difundidos y aceptados en nuestras sociedades modernas, aunque no siempre fue así en la historia, como lo muestra el libro clásico de Elizabeth Badinter, El Amour en Plus, de 1980, es el de la madre totalmente devotada al cuidado de sus hijos, sin preocuparse de sí misma, en acto absolutamente generoso y altruista, aun a riesgo del propio bienestar e incluso de la propia vida. Creo que esta imagen es una gran mistificación. Basada en valores sociales no suficientemente criticados, hay argumentos para mostrar que el cuidado amoroso de la madre por los hijos es profundamente egoísta y, en algunos puntos, tal vez una de las acciones más egoístas que existen. Mis argumentos para mostrar esto son 4. Primero, una cuestión lingüística. La palabra altruismo viene de alter, que significa otro, alguien diferente de mí mismo. Transmite la idea de dar prioridad al bienestar de otro, de preocuparse por el otro y dedicarse a él para beneficiarlo sin esperar nada en cambio. En el caso de la maternidad, es un hecho biológico que el hijo ha sido, por un tiempo, parte del cuerpo y de la mente de la madre. Aún después de la separación física,
Jamás el hijo es un otro totalmente diferente de la madre que lo generó. Hay un vínculo indisoluble, sean cuales sean las relaciones efectivas que madre e hijo van a mantener después. Pero precisamente por eso, no puede haber altruismo absoluto de la madre hacia el hijo, pues el hijo es y será siempre un mismo, nunca un extraño, o un totalmente otro, y este vínculo se mantiene inclusive después de la muerte de la madre. Todo lo que la madre hace por el hijo lo hace, por una parte de sí misma. Puede haber altruismo pleno tan solo entre personas que no se han generado mutuamente. Segundo, dar amor proporciona inmenso placer a quien lo da. A las madres, en general, les gusta manifestar ese amor, de formas más o menos vehementes y constantes, a través de besos, abrazos y actitudes de aproximación física, caricias, cariños y contactos corporales diversos. Hay, sin duda, toda una pantomima del amor materno, performático ya a menudo exacerbado. Aún las molestias que el hijo causa, como levantarse en medio de la noche para calentar una mamadera, son parte de ese placer, que incluye sacrificios gratificantes. Ese amor, por tanto, no es dado de manera totalmente desinteresada y sin esperar nada en cambio, sino que provoca un enorme placer para la donadora de amor. No responde, pues, a la definición de altruismo como desinterés y despreocupación por sí mismo. Mucho menos parecen todas las madres dispuestas a dar la propia vida por sus hijos. Es sugestivo que uno de los 3 únicos abortos que la ley considera válidos en países en donde aún es prohibido, sea aquel para salvar la vida de la madre eliminando al hijo. Tercero, después de la procreación, todo el proceso de criar, educar y castigar es disfrutado por los padres, y sobre todo por la madre, en el registro de un biopoder casi total sobre el hijo pequeño, con quien no puede haber aún relaciones de igualdad sino de pura coacción. El niño pequeño debe obediencia a los adultos en nombre de su buena formación y siempre, por su propio bien. Como trasfondo de ese biopoder asimétrico está la idea de que la vida es un bien muy precioso, y que los hijos deben estar eternamente agradecidos por haberlo recibido. Parte fundamental del placer de la experiencia de la maternidad proviene de este tener otra vida enteramente en las propias manos, y no es raro ver la decepción de las madres cuando los hijos crecen y son privadas de todos esos cuidados, que, inclusive, pueden volverse pegajosos, incómodos y vergonzosos para los pretensos agraciados. Cuarto, ese amor tan inmenso, tan gratificante para la madre, es igualmente gratificante para el hijo. En verdad, el hijo pequeño precisa más de protección que de afecto, después de haber sido lanzado a un mundo peligroso, y se apega a su madre más para huir de los peligros del mundo que por afecto. O bien siente afecto en función de la protección que recibe, ama a quien lo protege. Es clara, en una fenomenología de actitudes, la indiferencia con la que muchos niños reciben los exagerados cariños de sus padres, mientras están distraídos en juegos o en preocupaciones más estimulantes, mientras son besados y abrazados por los adultos. Es frecuente escuchar madres y padres declarando que sus hijos son lo más importante de sus vidas, pero mucho menos frecuente, si alguna vez, oír a los hijos diciendo que sus padres son el centro de sus vidas. Es más fácil que digan eso de una novia, esposa o amigo que de sus progenitores. Lejos de que el amor sane después el egoísmo del nacimiento, ese amor puede dar continuidad al mismo egoísmo de la procreación. A la manipulación y al daño provocados por el nacimiento se une ahora la mala fe de disfrazar con generosidad lo que da inmenso placer a sí mismo, al tiempo que se mantiene al hijo sometido a la ideología del agradecimiento. Tercero, aun si existe un instinto maternal, eso no proporciona ninguna justificación moral para la maternidad. A esta altura se podría decir, muy bien, admitamos que procrear es manipulador y perjudicial, y que los cuidados posteriores al nacimiento continúan siendo egoístas. Pero esos argumentos son refutados por la colosal fuerza de la naturaleza, contra la cual no se puede luchar. Al final, somos parte de la naturaleza, y ella nos manda reproducirnos y cuidar de nuestra descendencia. Mi respuesta a esto es la siguiente: hay una discusión en curso sobre si existe o no ese tal instinto materno natural. Hay épocas en que predomina cierto naturalismo, otras en que predomina un culturalismo. Eso depende, en gran medida, de vaivenes políticos e ideológicos. Se puede consultar, entre otros, el libro de Chelsea Conaboy, Motherbrain. How Neuroscience is Rewriting the Story of Parenthood, de 2022, traducido como El mito del instinto materno.
Entretanto, el desenlace de ese conflicto es aquí irrelevante, pues aun suponiendo que exista tal instinto, un elemento natural no puede, por sí solo, proporcionar una justificación moral a la procreación y al cuidado materno. Hablando específicamente del amor, él pertenece a otro ámbito diferente del ámbito de la moralidad. El amor es un sentimiento natural, y la ética consiste en un conjunto de obligaciones culturalmente establecidas. La mayoría de los animales no humanos también procrean y aman y protegen a sus crías, pero ellos no tienen acceso al ámbito de la moralidad, aun cuando nosotros podemos y debemos tener actitudes éticas con ellos. Es perfectamente posible sentir amor y, al mismo tiempo, transgredir normas morales. Por otro lado, se pueden cumplir normas morales sin sentir amor. En las citas del comienzo de este texto se confunden permanentemente esos dos ámbitos, como cuando Jonas habla de un altruismo proporcionado por la naturaleza o cuando Darwin habla de un instinto que conduce a un menor egoísmo. Que algo venga de la naturaleza no muestra, ipso facto, su corrección moral. Hasta los más despiadados tiranos sentían profundo amor por sus padres e hijos. Hitler amaba profundamente a su madre, y la lloró con amargura cuando la perdió. Después de cometer atrocidades en los campos de concentración, los comandantes nazis volvían a casa y eran recibidos amorosamente por su mujer e hijos. Podemos aceptar que una gran parte de las madres, o la mayoría de ellas, siente amor por sus hijos. Concedamos esto, dejando de lado todos los casos de abandono o indiferencia depresiva de muchas madres a respecto de sus hijos. De eso no se sigue que esas madres amorosas sean también moralmente correctas para con ellos, y ni siquiera que los hayan traído al mundo movidas por categorías morales. Además de no proporcionar una justificación moral a la procreación o a la educación, tal vez una actitud genuinamente moral consista, precisamente, en contrariar a la naturaleza. Pues aún bajo la suposición de que exista el tal instinto materno, natural, aún así, será posible que las mujeres decidan no procrear y quieran dar a sus vidas otros rumbos. De hecho, cada vez más mujeres se rehúsan a desempeñar el papel de madres abnegadas, ocupadas casi con exclusividad al cuidado de la prole. El filósofo brasileño del siglo XIX Tobias Barreto dijo que es natural que unos hombres quieran esclavizar a otros, pero que es imperativo cultural que la esclavitud no exista. Parafraseándolo podemos decir, es natural que las personas tengan hijos, pero puede ser imperativo cultural no tenerlos. En resumen, ¿por qué homenajear a las madres o conmemorar su día? ¿Qué hay para conmemorar? Esta conmemoración conlleva la idea de que la vida es algo bueno, y que, por tanto, debemos agradecerla a quien generosamente nos la dio. Por lo que vimos, hay muchos argumentos para sostener que fuimos lanzados a un mundo adverso y mantenidos en él por motivos egoístas. Cuando lo invitaron a festejar cierto centenario, don Ortega y Gasset respondió ásperamente: no estoy para centenarios. En la misma vía podemos decir hoy, 11 de mayo, no estoy para homenajes. Dejemos pasar en blanco el afamado Día de la Madre.